Hola, mi nombre es Julia Buenaventura y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de arte y macartismo, o cuando el arte se volvió apolítico, o peor, políticamente correcto, en esta persecución de brujas que sucedió justo después de la Segunda Guerra Mundial en la Guerra Fría, que fue dada por el senador McCarthy en general y el senador republicano George Dondero en particular con el arte. Bueno, pero antes de seguir, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y dale like a este video, que esto ayuda a seguir con la tarea. ¿Quién es Joseph McCarthy? El senador que a principios de los años 50 dijo: hay 200 comunistas infiltrados en el gobierno de los Estados Unidos y es tarea del presidente sacarlos. Esto era completamente infundado. No tenía ninguna prueba de los 200 comunistas infiltrados en el gobierno de los Estados Unidos en 1950. Realmente imposible. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzó una cacería de brujas, comenzaron a perseguirse unos a otros, unos diciendo: él es comunista, él es comunista, él es comunista, hasta que se volvió un pánico general, y con el pánico es que se domina a los empleados y a la población en general. Lo mismo pasó con el Lavender Scare, que fue el terror infundido a los homosexuales. Quien fuera homosexual iba a ser declarado culpable, denunciado como si fuera un traidor comunista. No se sabía qué era peor, si ser homosexual o ser comunista en ese momento. Y bueno, en el Lavender Scare muchos se suicidaron con miedo de que dijeran que eran homosexuales, muchos aún sin serlo. Muchos homosexuales denunciaron a otros. ¿Para qué? Para salvarse a ellos mismos. Esto es lo que hace una cacería de brujas, y esto fue lo que hizo McCarthy, y esto fue lo que denunció Miller en Las Brujas de Salem, la obra de la década de los 50 sobre la cacería de brujas en el siglo XVIII que se estaba repitiendo en los Estados Unidos a principio de la Guerra Fría. ¿Con qué? Con el macartismo. Vamos a ver el significado de macartismo según el Heritage Dictionary. Macartismo: práctica política de hacer acusaciones públicas de deslealtad o subversión sin suficiente consideración de las pruebas. Segunda definición: utilización de métodos de investigación y acusación considerados desleales con el fin de reprimir a la oposición. Yo diría que de anular a la oposición. Y esto me suena a los métodos de la derecha, que siempre dicen: ay, ese frita y come niños. Y después, cuando lo han apedreado, cuando han destruido su vida, cuando han destruido todas sus posibilidades de conseguir un trabajo, incluso lo han matado, dicen: ay, no teníamos pruebas, fue un error. Y así opera el llamado macartismo del senador McCarthy. Ahora, ¿qué hizo George Dondero, otro senador republicano, en lo que se refiere a arte? George Dondero no dijo: hay 200 artistas comunistas infiltrados en los Estados Unidos, sino que pasó directamente a hacer una lista negra en la que acusaba a una serie de artistas infiltrados comunistas de izquierda de estar destruyendo a la moral de los Estados Unidos. Estaban personas muy diferentes. Por ejemplo, estaba Marcel Duchamp, que es un tipo, no sé, apolítico tal vez, apolítico diría yo, y estaba David Alfaro Siqueiros, que es lo más político que hay en el mundo. Estaba Ben Shahn, que es el artista realista de los Estados Unidos, y Alfred Barr, el tipo que dirigía el Museo de Arte Moderno de Nueva York y abanderado totalmente de los expresionistas abstractos, Jackson Pollock. Pero Jackson Pollock también estaba en la lista, y Peggy Guggenheim, la coleccionista norteamericana, y también estaba Catherine Dreyer, la mecenas de Duchamp durante mucho tiempo. En fin, todo el que oliera a arte moderno estaba en la lista. ¿Por qué? Porque el arte moderno, para un tipo como George Dondero, republicano, reaccionario, conservador, macartista, era de izquierda, era comunista. Fuera dadaísta, fuera cubista, fuera surrealista. No había diferencia, todas las vanguardias eran revolucionarios. Y de alguna forma tenía razón. De hecho,
Estar en la lista de Dondero es realmente un honor. ¿Quién pagaría hoy para estar en esa lista? Y es muy interesante porque se juntan todos, se juntan figurativos y abstractos, los que después se van a separar irremediablemente. ¿Por qué? Para no estar en la lista con los comunistas, porque en Estados Unidos, después del discurso de Dondero, los abstractos se van a volver apolíticos y los figurativos se van a volver comunistas. Qué cosas las que crea el macartismo, qué cosas, confusiones las que crea la derecha. Vamos a ver las aseveraciones de George Dondero en su discurso en el Senado porque son realmente una joya. Realmente sirven para explicar la historia del arte. Vamos a ver, el cubismo pretende destruir mediante el desorden del dibujo. El futurismo pretende destruir el mito de la máquina. El dadaísmo pretende destruir mediante el ridículo. El expresionismo pretende destruir imitando lo primitivo y lo loco. El abstraccionismo pretende destruir mediante la creación de tormentas de ideas. Y finalmente, el surrealismo, el movimiento que estaba en auge cuando Hitler tomó el poder, pretende destruir mediante la negación de la razón. En fin, los movimientos de arte moderno querían destruir. Las vanguardias van a ser revolucionarias y eso lo sabe George Dondero. En la lista, que es absolutamente descabellada, pero como les digo, un honor está en esa lista. La lista comienza por Kandinsky. Bueno, Dondero tenía que comenzar por un ruso, pero es que son tan obvios. ¿Qué hace Kandinsky en una lista de autores de izquierda subversivos que quieren destruir la moral de los Estados Unidos en cuanto a la estética? Bueno, Kandinsky había sido nombrado por Marcel Duchamp el presidente de la Sociedad Anónima, la primera galería de arte moderno que tuvo Nueva York, fundada entre Man Ray, el fotógrafo maravilloso, Marcel Duchamp, el artista increíble, y Catherine Dreyer, la coleccionista. Sigue Picasso, Braque, Leyer y Duchamp como los artífices del cubismo, aquello que pretende destruir el dibujo y las buenas costumbres. Después vienen los surrealistas en Nueva York, André Breton, Max Ernst, Yves Tanguy y Roberto Mata. André Breton, súper trotskista, peleado con Siqueiros por trotskista, pero que está en la lista sin ninguna distinción, solamente porque es el jefe del surrealismo. Y bueno, está en Nueva York. ¿Por qué está en Nueva York? Breton detestaba Nueva York. Está en Nueva York porque si se queda en París, los nazis lo matan. Pero fíjense lo curioso, todos estos huyen a Nueva York de los nazis y en Nueva York van a ser colocados en una lista negra hecha por un tipo que se supone venció a los nazis, pero es la misma derecha. Son los mismos reaccionarios, son los mismos conservadores que hacen listas negras. Es la misma lista negra de arte degenerado que había hecho en su tiempo el gobierno de Hitler. Entonces, bueno, todos los de vanguardia están en esa lista, sea de los nazis, sea de los republicanos. Vamos a ver qué más dicen. Surrealistas en Europa: Seligman, Kuniyoshi, Miró, Manson, Moore y Dalí. Dalí en esa lista, o sea, Dalí no tiene absolutamente nada que ver con el comunismo ni con la izquierda. Después, en Estados Unidos, siguen los nombres de la lista negra de los que deben ser expurgados para salvar el arte. En esos nombres está Jackson Pollock, el joven que va a ser emblema de la pintura expresionista abstracta de los Estados Unidos. Y Pollock fue alumno de Siqueiros cuando era figurativo, pero luego, claro, después de la lista cualquiera se vuelve abstracto, completamente abstracto. ¿Para qué? Para no estar en la lista. O sea, Dondero lo que hizo fue darle una fuerza inusitada a la abstracción, a lo que luego la derecha llamaría otra vez y nuevamente arte degenerado. ¿Por qué? Porque después de esta lista, el Museo de Arte Moderno de Nueva York dijo: o nos volvemos abstractos o nos aplastan acá. Y bueno, fue el boom
increíble del arte abstracto en los 50. Después vendría el arte pop en los 60. Pero vamos a ver, ¿quién más está en la lista? Obviamente, faltaban los comunistas de verdad. Ben Shahn, que es el realista social de los Estados Unidos, casi no aparece en la historia. ¿Por qué Ben Shahn ya no aparece en la historia? Porque es, ese sí, comunista y realista social. Entonces, ¿qué hizo la historia? Simplemente se lo sacó de encima. Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, los muralistas mexicanos. Miren bien cómo es la historia y qué pasa con la lista de George Dondero. ¿Qué es lo que hace esa lista? Por un lado, impulsar como nunca el expresionismo abstracto, la abstracción como forma de no ser narrativo y por ende de no tener ninguna bandera política. Porque si pintas manchas, pues no importa si eres comunista, no se nota. Sencillamente no se nota. Y la otra cosa que hizo fue separar para siempre el arte mexicano del arte de los Estados Unidos, que estaba en un solo conjunto durante el New Deal y antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque el arte mexicano va a ser visto como un arte revolucionario, hijo de la Revolución Mexicana, el muralismo, y el arte gringo va a ser un arte impoluto, apolítico, abstracto, no narrativo. No narrativo. No narrativo. Las dos banderas norteamericanas, el expresionismo abstracto y el minimalismo. Y bueno, esto es lo que hacen las listas. Hubo una reacción, pero nunca como George Dondero quería, porque George Dondero quería que se volviera al academicismo, que volviéramos a David, a pintar a Napoleón, pintores que pintaran a George Washington, pero no le salió justamente al revés y el arte se le volvió degenerado. Bueno, a propósito, George Dondero en los juicios de Nuremberg estaba en contra de los dictámenes porque decía, los soldados del ejército tienen que seguir órdenes. Entonces no podemos juzgarlos por sus actos si han simplemente seguido órdenes. Y bueno, es muy interesante que alguien que piense que un ser humano debe seguir órdenes y no tener su propio criterio, piense que el arte revolucionario es una perversión de la sociedad, porque es el arte que hace pensar. Muy bien, ¿quién más está en esa lista? Coleccionistas. Peggy Guggenheim, millonaria de los Guggenheim, no confundir con su tío Salomón Guggenheim, que fundó el museo, pero está Peggy Guggenheim. Después se llevó su colección de Nueva York. Yo creo que tuvo mucho que ver con estar en esa lista. ¡Ah, qué asco! Y Catherine Dreyer. Catherine Dreyer, la que le dio el impulso a Duchamp en los 30 y la que sabemos tenía la sociedad anónima. Muy bien, ¿qué más dice Dondero? Dondero dice, Leyer, Duchamp están ahora en los Estados Unidos para ayudar en la destrucción de nuestros estándares y tradiciones. ¿Qué tradición tenía los Estados Unidos en cuanto a arte? La tradición que tenía era la de Ben Shahn, la del muralismo mexicano y la del arte realista social de los 30. Y toda una pintura figurativa que simplemente salió de los museos por lo que les digo, porque entonces llegó la abstracción como la reina del mundo. Y dice Dondero, el abstraccionismo o la no objetividad en el llamado arte moderno se generó como un producto comunista ruso de la más pura estirpe. Primero, el abstraccionismo ruso se generó mucho antes de la revolución comunista en Rusia. Y segundo, nuevamente, repito, pero es que fíjense cómo es de paradójica la historia. Este tipo lo que hace es que el abstraccionismo se vuelva el arte oficial de los Estados Unidos. ¿En contra de qué? De realismo social, que va a ser el arte oficial de la República Socialista Soviética. ¿Por qué? Porque Stalin pensaba igual que él. Stalin pensaba que las vanguardias era un arte degenerado y entonces subió al realismo social como el estándar, como el arte oficial. Dondero pensaba lo mismo. Ahora, los del Museo de Arte Moderno de Nueva York no iban
a hacer un nuevo realismo social, no iban a desconocer las vanguardias. Entonces, ¿qué hicieron? Declararon el expresionismo abstracto. ¿Y por qué pudieron hacerlo? Porque tenían la plata de Rockefeller, nada más ni nada menos. ¿Y qué tenía Rockefeller? Todo el petróleo de América Latina. Bueno, la Guerra Fría. Es que es muy interesante. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se vuelve abstracto, no objetual, conceptual, minimalista? Porque se está en contra de cualquier arte figurativo que pueda oler a comunista. ¿Por qué? Para no ser comunista. ¿Para qué? Para no ser narrativo. Y bueno, ahora muchos dicen que este es el amparte, que este arte es una degeneración. Nuevamente, con el discurso de Dondero, con el discurso de los nazis, con el discurso de los reaccionarios, con el discurso de los macartistas, sin separar las perlas del lodo. Obviamente hay mucho lodo, pero obviamente hay muchas perlas. Pero si lo revuelves todo, te queda muy fácil porque tienes un enemigo común y entonces tú eres el bueno. ¿Cuál es esa teoría? ¿Cuál es esa estrategia? Esa estrategia se llama macartismo. Toda esta cacería de brujas que se repite y vuelve otra vez a resurgir en la historia es una forma de dominio y es una forma de no ver las posibilidades revolucionarias que cualquier vanguardia trae consigo. Estar en la lista de Dondero es un verdadero honor, como estar en cualquier lista negra que haga un reaccionario. Muchas gracias, soy Julia Buenaventura, suscríbete al canal y si te gustó, dale like.